Nos vamos a ubicar todos con la Biblia en mano. Los que la andan en su teléfono, pues también ahí, como dice un compañero mío, prenda la Biblia en su teléfono. Y se ubica en el libro de Juan, capítulo 7, verso 25 hasta el verso 36. Esta porción bíblica se titula, el tema de hoy es una interrogante. Una pregunta que más adelante vamos a ver que los mismos judíos se la hacen. ¿Es este el Cristo? Así que vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta, amados hermanos. Siempre es útil saberlo para que nosotros podamos salir llenos de un buen mensaje. Y es seguir con la atención al contexto donde se desarrolla el relato. Pongamos cuidado, hermano. Acuérdense de que ya no estamos en Galilea. Ya no estamos en Galilea, ya Jesús ahora ha subido a Jerusalén, en la región de Judea. Y en la pasada clase vimos de que Jesús tenía planes de ir a Judea, pero en su tiempo, en su momento. Aunque los hermanos de él quisieron convencerlo, quisieron decirle que fuera a la fiesta en su momento, en el lugar. En el tiempo de ellos, Jesús no lo decidió así, sino que Él decidió ir a la fiesta, pero lo hizo, ¿en qué momento? Hay un momento en la fiesta que Él llegó, a la mitad de la fiesta. No llegó al inicio para no llamar mucho la atención. Recuerde que ya tenía problemas con los principales judíos, con las principales autoridades. Entonces Él llegó a la mitad de la fiesta y dice el texto bíblico que llegó como en secreto. No llegó en secreto. Esa distinción es muy importante. No llegó en secreto, sino que llegó como en secreto. Y no llegó a una parte escondida de la región de Jerusalén, de la ciudad, sino que ¿dónde estaba el Señor ya? ¿En qué lugar estaba exactamente? Estaba en el templo, y es donde se desarrolla en este momento la trama. Otro aspecto importante es seguir con la atención las tramas del discurso, como yo les he dicho, a los diálogos que Juan hace. También seguir con la atención a las palabras de Jesús y sobre todo sus argumentos, ¿verdad? Las palabras del Señor Jesús son muy importantes, cada uno de sus argumentos, cada una de las respuestas que Él dice, son de máxima importancia para nosotros, para descifrar ese mensaje que tenemos el día de hoy, para poder interpretarlo. Continuamos nuevamente con la diapositiva, hermanos, y ahora vamos a exponer el texto bíblico. Nos ubicamos, amén, hermanos. Juan capítulo 7, verso 25 al 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Decían entonces unos de Jerusalén. Esa primera frase es muy importante, hermano. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Verso 27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Mucho cuidado, hermanos, con este diálogo que pone el escritor Juan en estos 3 versos, porque hay muchas cosas importantes que debemos de tener en cuenta para que nosotros no nos perdamos y lo interpretemos de otra manera, de una manera mala. Porque nos vamos a dar cuenta que los judíos tuvieron muchos problemas a la hora de interpretar los textos, sobre todo los textos del Antiguo Testamento, los textos que se referían a la profecía del Mesías. Así que con mucho cuidado vamos a meditar lentamente en esos 3 textos bíblicos. Primeramente, el verso 25 dice el escritor que decían unos de Jerusalén. El pasado miércoles nosotros habíamos hablado un poco acerca de la manera de cómo Juan se dirigía o representaba a las personas. Por ejemplo, los judíos, él se refiere tanto a aquellos que tenían la autoridad como también al grupo de personas judías.
Ahora, en este caso, cuando Juan se refiere a unos de Jerusalén, se está refiriendo también a los judíos, pero exactamente a aquellos que están viviendo o que son de Jerusalén. Óigase bien, no se refiere en este momento a las autoridades, no se refiere en este momento a aquellos judíos que venían a la fiesta, que venían fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, sino que se está refiriendo a aquellos que viven en Jerusalén, exactamente. Ahora, estas personas se hacían una pregunta y vale la pena que nosotros meditemos en ella. Y pongámonos a pensar por un momento por qué ellos se hacían esta pregunta. Y esta pregunta es, ahí en el verso 25 dice, ¿no es este a quien buscan para matarle? Parece ser que ellos ya conocían, ¿verdad? Todo el problema que venía acarreando Jesús y los principales. ¿Se acuerdan del problema, verdad? Todos los miércoles lo repetimos para que no se nos olviden. ¿Cuál era el problema que acarreaba Jesús con las autoridades? Porque sanó a un paralítico en un día de descanso, en el séptimo día. Y también dijo que era hijo de Dios. Es por eso que nosotros sacamos la conclusión, y según muchos comentaristas, que cuando estas personas hacen esas preguntas son los de Jerusalén, que ya sabían de este problema, porque ese milagro de levantar a un paralítico sucedió ahí en Jerusalén, en el estanque de Betesda. Entonces, de ahí nosotros partimos. Ellos dicen, ¿acaso no es este a quien buscan para matarle las autoridades? Pues mirad, dice, está hablando públicamente y no le dicen nada. Ya Jesús tenía serios problemas y Jesús decide ir a Jerusalén. Y no solo a Jerusalén, sino que se va al templo donde están las principales autoridades. Y está, como decimos popularmente, está como en su casa. Él se siente cómodo y está hablando de la palabra del Señor, está hablando con mucha autoridad, con mucho denuedo, y lo está haciendo en el templo, donde están los escribas, los conocedores de la ley, donde están los fariseos y donde están también las personas que habían llegado a la fiesta. Y se hacen otra pregunta. Dice, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? El pasado miércoles nosotros vimos también de que estas personas no se estaban expresando libremente, no lo estaban haciendo de manera clara, sino que muchas veces sus pláticas eran como murmuraciones. Lo hacían en silencio, porque no querían también llamar la atención de las autoridades. Probablemente en este momento estas personas estaban haciendo esta interrogante, lo estaban haciendo de esa manera. Lo estaban haciendo de manera calladita para no llamar la atención de los principales. Pero lo que ellos se preguntaban tenía mucha lógica. Era algo cierto. Si Jesús, el que tenía problemas, si Jesús, este hombre que ya lo andaban buscando cómo apresar para matarle probablemente, está hablando públicamente el día de la fiesta de los tabernáculos, recuerden la fiesta, y está en el templo, ¿por qué las autoridades no están haciendo absolutamente nada? Y ellos dicen, ¿habrán reconocido entonces nuestros gobernadores, los principales, los judíos, que este es el verdadero Mesías? La pregunta tiene mucha lógica. Verso 27 dice, pero este sabemos de dónde es. Y mire que hay como un contraste entre las cosas que ellos dicen. Ellos están dudando en este momento de que los gobernadores probablemente ya reconocían a Cristo como el Mesías, tienen esa duda, pero a la misma vez ellos tienen su argumento. Y el argumento de ellos
de estas personas que viven en Jerusalén es este. Sabemos de dónde es. Ese es el pero, ese es el pelo en la sopa. Pero ese dice, sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿De dónde sacarán los judíos esa frase? Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es o de dónde sea. Me hago una pregunta en este momento. ¿De dónde sacan los judíos esas palabras que obviamente el escritor Juan puso ahí en el texto bíblico? Y los judíos era una afirmación prácticamente. ¿Qué piensan, hermanos? ¿De dónde sacan esta frase los judíos? Estamos hablando de los judíos, ¿verdad? Conocedores de la ley, conocedores de la palabra, del Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿será que la palabra dice algo parecido a su interpretación? ¿Será que podemos llegar a cierta conclusión de manera general que ellos podrían tener razón cuando aseveran de que no se sabe de dónde es el Mesías? Ellos ya le conocían. Ellos ya sabían de que Jesús era de Galilea, era de Nazaret, era hijo de José, y en la Biblia dice que estas personas conocían a los padres y a la madre de José. Entonces ellos tenían la idea general de dónde era Jesús. Entonces, según sus conclusiones y esta idea, este conocimiento de dónde venía el Mesías, ellos dicen, hay un pero, sí, porque según lo que nosotros hemos aprendido, nadie sabrá de dónde es el Mesías. Vamos al libro de Malaquías, hermanos. Vamos a ver qué dice esta profecía. Malaquías capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. Dice Malaquías capítulo 3, verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Nos detenemos allí. Esa palabra que dice súbitamente es muy importante. O sea, vendrá como de sorpresa, como que no hay información precisa de dónde sea el Mesías. Entonces, si nosotros conectamos esa profecía de Malaquías, que ellos probablemente manejaban muy bien, con esta frase que ellos dicen, bueno, sabemos de dónde es él, viene de Galilea, de Nazaret, sus padres son estas personas, ellos la tenían bien conocido. Entonces no se puede, él no es el Mesías, porque la Biblia dice, o la ley dice, la profecía dice, que nadie sabrá de dónde es él. Pero vamos a ver más adelante que son problemas de interpretación que ellos tienen. Que dice Miqueas capítulo 5 verso 2. Miqueas capítulo 5 verso 2, también una profecía sobre el Mesías, sobre todo del nacimiento de él. Y esta profecía también la cita el escritor de Mateo, cuando Herodes les pregunta a los escribas de dónde iba a ser el Mesías o dónde iba a nacer. Él cita este texto bíblico de Miqueas capítulo 5 verso 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces, vemos que de algún modo ellos tienen ciertos problemas de interpretación, sobre todo con el libro de Malaquías, con la profecía que hace Malaquías. No nos vamos a meter a discernir, a interpretar el texto de Malaquías, porque nos vamos a llevar un par de horas solamente en eso.
Pero es bueno que nosotros sepamos que para el tiempo de Jesús habían muchos Mesías. Y algo común, algo peculiar de estos Mesías es que ellos eran autoproclamados o ellos se autoproclamaban como Mesías. Incluso el libro de los Hechos menciona a uno de ellos, Judas de Galilea, que según ellos era un Mesías, libertador de los judíos para ese tiempo de los romanos, y que obviamente murió en su rebelión. Así lo dice el libro de los Hechos. Entonces, para ese tiempo de Jesús habían Mesías que se autoproclamaban libertadores, pero la mayoría de ellos eran Mesías políticos, Mesías que usaban la violencia, usaban el poder para tratar de hacer resurgir al pueblo judío, pero no lo lograron. Ahora, dentro de la cultura judía, sobre todo en la enseñanza, habían muchas falsas enseñanzas y también falsas interpretaciones acerca del Mesías. De ahí también nacen algunos libros apócrifos, y hasta la fecha conocemos de algunos libros apócrifos que hablan sobre un tipo de Mesías que esperaban los judíos, que era muy diferente al que la Biblia nos enseña, sobre todo en el Antiguo Testamento. Había mucha creencia popular en ese momento, y era la que las personas comunes y corrientes manejaban. En nuestro entorno hay creencias, ¿verdad? Hay creencias populares y a veces muchos de nosotros las creemos. Por ejemplo, en mi país existe lo de la Llorona, no sé si lo han escuchado ustedes, la creencia de la Llorona. En Honduras se conoce como la sucia. Aquí en Colombia no sé si, yo creo que es la misma. Pero hay distintos tipos de creencias y son parte de la cultura, ¿verdad? Cuentos, mitos y leyendas. De igual manera existían también en tiempos antiguos ese tipo de cosas. Ahora, cuando vamos a lo de la escritura igualmente pasaba lo mismo. ¿Y saben por qué pasaba este tipo de cosas, hermano? Porque la gente no estudiaba a veces profundamente. Sí, los judíos tenían esa cosa de que ellos les gustaba aprender, les gustaba leer, desde pequeños los llevaban allí a las escuelas que se conocen hoy en día, ¿verdad? Y estudiaban de la palabra. Pero hay otros que tal vez no. Y probablemente este tipo de personas eran de esas personas populares que se dejaban de llevar por esos conocimientos generales, por esas cosas básicas que existían, pero que no eran ciertas realmente. Ese tipo de personas por eso decían que conocían al Señor, pero lo que estaban estas personas eran confundidas, ¿verdad? Por este tipo de creencias. Solo conocían al Señor humanamente, pero no conocían al Señor, su misión divina. Avanzamos con la diapositiva, hermano. Vamos al texto bíblico ahora en el verso 28 y 29. Dice la palabra: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Mire que la respuesta a lo anterior: y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Verso 29, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Es interesante de que Jesús probablemente estaba en medio de una muchedumbre. Habían muchas personas, estaba la multitud, la gente de Jerusalén, estaban los judíos que venían de afuera y estaban ya los fariseos, las autoridades en ese momento con él. Lo que hace el Señor para que puedan escucharle, porque se imaginan usted, pero estamos en un lugar donde hay buena acústica, pero estaban en el templo. Había una gran multitud, probablemente se escuchaba el murmullo de las personas. Entonces lo que tuvo que hacer el Señor Jesús, dice que alzó la voz para que pudieran escucharle y empezó
su argumento. Dice, a mí me conocéis. Sí, ustedes me conocen. Saben que mis padres son José y María. Saben que yo me dedico a la artesanía. Saben que yo vengo de Nazaret, que vengo de Galilea y que he hecho muchas cosas interesantes. Pero no eso no es lo más importante. Sino que lo más importante, lo vemos nosotros, dice, no he venido de mí mismo. Ahora, en el verso 28 nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay tres situaciones que Jesús trata de enseñarle a las personas. Número 1, aunque ellos conocían su origen humano, no conocían su origen más importante, su origen divino. Él era el Hijo de Dios, no era el hijo de José ni de María. Era el Hijo de Dios. Número 2, algunas personas creían que era un Mesías más, autoproclamado. Pero no era así. Era el enviado de Dios, hermanos. Era un apóstol, como dice el libro de los Hebreos, el primogénito, el unigénito de Dios. Un enviado, un apóstol. Número 3, Jesús les dice que ellos no conocían al Dios verdadero. Ahí lo vemos nosotros. Ahí en el verso 28 dice, no he venido de mismo, por el que me envió es verdadero, a quien vosotros, le dice a toda la muchedumbre que está allí, a quien vosotros no conocéis. Y mire, esas palabras que les dice Jesús a todo ese grupo de judíos, y ahí se van todos en el saco, fue como una puñalada en su ego, en su corazón, en su mente, en ese cuerpo carnal. Porque decirle a un judío que no conocía a su Dios era cosa seria. Eran gente que estudiaba, eran gente dedicada, eran gente que, los fariseos por sobre todas las cosas. Pero Jesús les dice, no, ustedes no lo conocen. ¿Saben por qué? Porque si ustedes conocieran a Dios, al Padre, conocerán lo que hace el Hijo. Pero ellos no están entendiendo lo que hace el Hijo. Ellos no están entendiendo la misión del Hijo. Y probablemente nosotros en el verso 29 encontremos o nos demos cuenta de tres cláusulas muy importantes. La número 1 dice, pero yo le conozco. Ahora esta afirmación, amados hermanos, es profunda. Eso de yo conocer representa una relación mutua, una relación activa, una relación de igualdad entre dos personas, lo que representa el Padre y el Hijo. O sea, pero yo le conozco, Él conoce al Padre porque obviamente dice la siguiente cláusula, porque de Él procedo, yo vengo de ese lugar que está allá arriba, de ese lugar divino, de ese lugar espiritual, y yo conozco al Padre, yo tengo esa comunión directa con Él, yo soy el Hijo de Dios. Y finalmente la última afirmación, y Él me envió. Esta afirmación representa su misión con autoridad divina a la tierra como verdadero Mesías. Allí prácticamente les da a entender a este grupo de personas que no es un Mesías más de los que se hacen llamar Mesías autoproclamados, que no es un profeta más, que algunos de los profetas obviamente llegaron con una misión divina, pero que no procedían de ese lugar divino, sino que Él viene con toda autoridad de parte del Padre. Seguimos avanzando, hermanos, verso 30 y verso 31. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Después de lo que estaba sucediendo, obviamente las autoridades, sobre todo los fariseos, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que eran los que estaban como más cerca de Jesús, como que lo andaban siguiendo. Eran como unos espías que andaban viendo las acciones de Jesús y lo que Él decía. Entonces,
después de todo eso que sucedió, de las palabras de Jesús, del murmullo de las personas, las cosas que estaban decía, dice que procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué no le echaron mano a Jesús? Dice que ellos procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, o sea, no cumplieron con ese propósito. Mi pregunta es, ¿cuál es el error o cuál fue el error de las autoridades judíos en cuanto a poder arrestar a Jesús o tomarlo y llevárselo? ¿Cuál fue el error? Si acaso lo hay. ¿Qué piensan? ¿Será que dependía de las personas? ¿Será que dependía de las autoridades judías llevarse a Jesús? ¿O será que vemos allí la soberanía del Señor, su propia autoridad en medio de cualquier tipo de circunstancia? Hermanos, Dios actúa según sus planes y según sus propósitos, no según los planes y no según los tiempos de los hombres. Probablemente ellos tenían la oportunidad, probablemente la tenían, pero Dios es el Dios de los tiempos y Él maneja su autoridad, su soberanía, su plan como Él quiere. Dice porque aún no había llegado su hora. O sea, no era el momento que pasara eso y todavía Dios no lo iba a permitir. El verso 31 dice, y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Dentro del grupo de personas que estaban allí, probablemente de los judíos que venían de afuera, probablemente de los que vivían en Jerusalén, incluso me atrevo a decir que ya de algunos fariseos ya se despertaba esa curiosidad de saber si lo que Jesús hablaba era verdadero. Y de esa curiosidad probablemente nació la fe de algunos. Y algunos de ellos dice que empezaron a creer. Quizás no tenían una fe profunda, quizás no tenían una fe con una convicción poderosa y grande, pero era una fe que empezaba a surgir y que poco a poco iba a crecer y obviamente más adelante se iba a hacer más grande. Y ellos respondían con una pregunta, más bien, ¿hará más señales que las que hace este otro Mesías? Obviamente la respuesta está implícita, no. Las cosas que ellos habían visto, las cosas que ellos habían escuchado, habían oído, habían visto de parte del Señor, para ellos quizás ya era suficiente para empezar a creer que Él era el Mesías verdadero. Verso 32, avanzamos. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de Él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Nuevamente, repite Juan el plan que tenían estas autoridades judías, los fariseos y los principales sacerdotes. Quizá aquí la palabra prendiesen se referirá más o de una mejor manera de interpretarla como que estaban buscando el mejor momento para tomarlo. Pero anteriormente nosotros vimos de que los momentos, los propósitos, los tiempos no son de los hombres, sino que son de Dios y Él no le iba a permitir, sea como fuera el caso. Pero vemos que el grupo especial que trataba de arrestar al Señor siempre era el mismo. Eran los fariseos. Y estaban influyendo en la parte más elitista, en la parte más alta, que eran los principales, sobre todo los principales sacerdotes, donde encontramos ya otro movimiento religioso y político que eran los saduceos. Ya nos metemos al tema del Sanedrín, ¿verdad? Que eran los que regían la autoridad del pueblo judío, las leyes, las normas de conducta, de ética y moral. El Sanedrín, que estaba compuesto por los saduceos, los principales sacerdotes, principales ancianos y los fariseos.
Solo que los fariseos eran como la clase media, tenían como más contacto con las personas. Y es por eso que tenían mucho vínculo con las personas y eran respetados por las personas del pueblo. Los saduceos y los principales sacerdotes estaban como un rango más alto. Pero eran los saduceos y los principales sacerdotes, los del Sanedrín, que tomaban las decisiones. Entonces, para que fuesen a arrestar a Jesús, los fariseos tenían que convencer a los de más alto cargo. Pero ellos ya tenían su plan estructurado y estaban influyendo. Miren que ya estaban influyendo en esa parte alta, en la parte elitista, para que arrestaran al Señor. Pero no lo hicieron. Verso 33, avanzamos. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Verso 34, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Hablando de la ascensión, obviamente. Después de su muerte, obviamente pasarían muchas cosas y Jesús se les presentaría solamente a algunos discípulos, a algunas personas, pero a la mayoría de personas todavía no. Y llegaría un momento más adelante, algunos intérpretes hablan de que cuando la destrucción del templo en el año 70 aproximadamente, muchas personas en ese momento trataban de buscar al Señor como última instancia para salvarse de esa destrucción del templo, pero no pudieron. Algunos comentaristas hablan de que el verso 34 se refiere a esto: me buscaréis y no me hallaréis. Ahora, el verso 33, creo que comparto la idea de muchos también escritores, que cuando Jesús dice todavía un poco de tiempo estaré con ustedes, es porque obviamente, según algunos conocedores, faltaban aproximadamente 6 meses para la próxima Pascua. Y era en esa fiesta, en esa Pascua, donde el Señor sería crucificado, donde Él se entregaría a las autoridades, donde Él entregaría su vida por mucho. Y obviamente Él regresaría del lugar donde vino, de su propósito divino. Él regresaría de los cielos, cosa que todavía los judíos no estaban entendiendo. Versos 35 y 36, ya para ir finalizando, dice la siguiente diapositiva: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Miren que los judíos no están comprendiendo, no están entendiendo el mensaje. ¿A dónde se irá este que no le hallemos? Dice. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Verso 36. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. No estaban comprendiendo, hermano, absolutamente. Ninguna de las argumentos, ninguna de las afirmaciones, ninguna de las cláusulas que hace el Señor en ese momento pudieron entenderla a los judíos. Y nuevamente nosotros tenemos que aprender que para poder entender los tiempos, los planes, los propósitos y la voluntad de Dios, nosotros tenemos que primeramente buscarle y tratar de discernirlo a través del Espíritu Santo. Y es lo que no tenían estas personas hasta este momento, porque su búsqueda era terrenal. Lo que conocían del Señor Jesús era de manera general, era de manera secular. Pero ellos no conocían verdaderamente lo que Jesús era, el Hijo de Dios, de procedencia divina, con un plan divino, y que más adelante ese plan incluía su muerte, su resurrección y su ascensión. Finalizamos con las aplicaciones, amados hermanos. Las aplicaciones, vamos a meditar rápidamente 5 aplicaciones que nosotros podemos encontrar en este discurso, en este relato que nos hace Juan. La primera, confusión y la incredulidad ante la verdad. Las multitudes y los líderes religiosos no entendían completamente quién era Jesús. Algunos pensaban que era el Mesías, otros dudaban de su origen divino.
Ahora, esto nos muestra algo muy interesante, amados hermanos. Y es que a menudo, incluso a nosotros, se nos puede ser difícil entender y aceptar algunas cosas que encontramos en la palabra del Señor. Sobre todo cuando se le habla a las personas del Evangelio. Muchas veces porque no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente a que el mensaje entre, que penetre y que nos haga cambiar. Necesitamos a veces, hermanos, pedirle al Señor que esos corazones de piedra, como dicen las predicaciones, se conviertan en corazones sensibles, que necesiten de la sabiduría de parte de Dios. El ego de los fariseos, de estos principales, no les permitía entender, porque según ellos ya conocían todo y no querían escuchar algo nuevo. Así que este es un gran problema que ellos tenían. Aplicación número 2, la oposición no siempre es señal de error. Jesús enfrentó oposición, nosotros lo vemos en todo el relato. Jesús enfrentó desobediencia, rebeldía a su mensaje. Yo creo que esto puede servir como de ánimo, como de consuelo a los líderes de la iglesia, a los misioneros, a los evangelistas, aquellas personas que predican el evangelio que a veces no ven resultados. Muchas veces los resultados, hermanos, no solamente vienen en números, vienen en bautismos, vienen en asistencia. A veces vienen en cosas negativas como rebeldía. Cuando la gente está rebelde, cuando la gente no quiere escuchar, ya eso no depende de nosotros. Lo que importa es que nosotros hablemos de su palabra. Cuando hay oposición, hermanos, es señal de que las cosas se están haciendo bien según los planes de Dios. Jesús siempre tuvo oposición acá. Jesús no andaba haciendo nada malo, andaba liberando al pueblo, liberando al hombre de su esclavitud del pecado, dándole libertad, dándole salvación. Pero siempre encontró oposición, así como también los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros vamos a encontrar oposición, hermanos, y esa es señal que estamos haciendo las cosas bien. Así que no nos desmotivemos, sino que sigamos adelante. Siguiente aplicación, el llamado a buscar y creer. Jesús habló sobre su origen divino. Él dijo que volvería al Padre. Muchos de ellos no comprendieron, pero la enseñanza Él la dejó. Y es de buscar la verdad. Esa verdad que lo iba a hacer libre, que creyeran en Él para que fueran salvos. Hay muchas personas que hoy en día se les sigue repitiendo ese mismo mensaje. Que crean, que busquen, que se arrepienten, pero están haciendo caso omiso a eso. Es una lástima, ¿verdad? Nosotros como cristianos, verdaderos seguidores, deberíamos de sentir ese dolor por las almas, aquellas almas que están rechazando el llamado del Señor, pero a veces no podemos hacer más, hermano. Nuestro trabajo es predicarles con amor, pero ya va a ser decisión de ellas. El llamado siempre es a predicar y a nosotros buscar y seguir creyendo, hermanos, en medio de las dificultades, en medio de la amenaza, seguir creyendo. Otra aplicación que encontramos nosotros es la misión de Jesús y el tiempo de Dios. La misión de Jesús y el tiempo de Dios. Pase lo que pase, vivamos las circunstancias que estemos viviendo, hermanos, problemas, dificultades. Lo que se nos ponga enfrente, hermanos, si nosotros hemos sido escogidos por el Señor para realizar la labor y este trabajo, el Señor va a cumplir con su propósito, con su plan divino, con la misión en nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Simplemente tomar esa responsabilidad y cumplirla sin temor. Nunca renegarnos, hermanos. El trabajo en el Señor, hermano, es un privilegio, no es una carga.
El trabajo en la iglesia, en el ministerio, hermanos, es una acción de amor, es una acción hacia nuestro Dios. Él no necesita de nosotros, hermanos. Hay personas que piensan que Dios necesita de nosotros. El Señor tiene 1.000.000 y trillones y miles de cientos de millones de ángeles que pueden hacer nuestro trabajo. Es un privilegio el que nosotros realizamos aquí en la tierra, hermano, que va a tener también buenos frutos allá en la eternidad. Finalmente, el riesgo de la superficialidad religiosa, y el gran problema que tenían los fariseos, hermanos. Los líderes religiosos tenían un conocimiento superficial de las Escrituras, pero ellos no reconocían al Mesías que tenían enfrente. Se sabían toda la ley, conocían de las profecías, pero tenían al Mesías de frente, revelándose con señales, con autoridad, con discursos poderosos, y no estaban creyendo. Creo que es una advertencia para nosotros a practicar una fe genuina y no hacerlo de manera superficial. Es un llamado a tener una verdadera relación, un verdadero entendimiento y una verdadera convicción con Dios, hermanos. Conocer la verdad, hermanos, no solamente es leer la Escritura, sino discernirla y aplicarla a nuestras vidas. Es una relación íntima. Conocer, hermanos, significa una relación íntima y exclusiva con Dios, con el Señor. La pregunta es, ¿estamos teniendo esa verdadera relación y esa verdadera comunión con Dios? ¿Conocemos a nuestro Mesías? ¿Conocemos a Cristo? ¿O somos parte de ese gran número de ateos? Hay cristianos que son ateos, hermanos, porque dicen conocer al Señor, pero no le conocen verdaderamente, no saben quién es Dios. Están adorando a otro Dios, como los judíos, que no conocían a ese Dios verdadero, como dice el relato de Juan. Así que, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Espero que estudien el texto bíblico. Terminamos ahí, continuamos el próximo miércoles con esta clase. Buenas noches, hermanos, bendiciones.